Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente estamos nosotros, nuevamente como grupo. Hoy vamos a hablar ahora sobre la acción de inconstitucionalidad abstracta contra el Decreto Supremo 6000/2024, el cual hoy hemos elaborado un memorial sobre un caso del doctor Fulgencio Laguna Roque, el cual él presenta una acción de inconstitucionalidad abstracta. Como podemos ver, aquí nos hemos dirigido a los señores magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, donde estamos aquí nosotros interponiendo como grupos acá, como asistente legal, una acción de inconstitucionalidad abstracta, como les decía, que dentro de este memorial tenemos los datos de identificación, el cual aquí está el doctor Fulgencio Laguna Roque, que es diputado de la Asamblea Legislativa de nuestra Bolivia y miembro del Partido de Comunidad Ciudadana. Bueno, en virtud de nuestra Constitución, en el artículo 132, a él como diputado tiene esa legitimación activa para interponer aquí esta acción de inconstitucionalidad abstracta, donde él está viendo, considera que existe, que están vulnerando, están infringiendo nuestra Constitución, ¿ya? Entonces, aquí dentro de este memorial también está compuesto, vemos aquí nuestras normas de impugnación. Aquí realmente estamos estableciendo que el Decreto Supremo 6000/2024, que ha sido emitido por la Junta de Reconstrucción Patria, dispone, bueno, pues específicamente las impugnaciones donde se ven vulneraciones. Dentro de ella, aquí está el nombramiento de magistratura en su artículo 1. También está la reforma del Consejo de Magistratura. ¿A qué se refiere el primero? El nombramiento de los magistrados. Aquí mayormente este decreto habla sobre la destitución, sobre los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental. Eso lo vimos antes en la anterior defensa. Y en la reforma del Consejo de Magistratura también habla sobre donde se disuelve el Congreso de la Magistratura, donde pasa ya esto directamente a la JRP. Dentro de estas impugnaciones también está la modificación del proceso de selección judicial. Acá se refiere que ya no existe, digamos, la elección de sufragio. Y bueno, pues este decreto se ha sobrellevado demasiado. También está la suspensión de la jurisdicción de indígena originaria, la restricción de la detención preventiva y la liberación de detenidos que están específicamente en estos artículos. También está la unificación del sistema judicial en su artículo 7 de este decreto supremo, donde este, esta unificación del sistema judicial se refiere a que está centralizando el sistema judicial bajo el control directo de esta junta. Y por último también está la provisiones de los recursos. Entonces, aquí hemos detallado en este memorial los antecedentes que aquí en adelante lo va a especificar nuestro compañero Romario. ¿Cuáles son estos famosos antecedentes dentro de este caso? Le cedo la palabra a Luis. Gracias, compañera, muy amable. De acuerdo a este acto de inconstitucionalidad eh, que plantea el doctor de acuerdo al artículo 132 y de acuerdo a sus atribuciones como diputado que le corresponde realizar y tener una directriz, ¿no? De acuerdo a la administración de justicia, la cual este antecedente cuenta, pues, ¿no? Con lo que es el artículo 6000 quebrado 2024 ya estudiado, que vulnera y es arbitrario, ¿no? No solamente que va en contra de la Constitución, va contra la misma ley 254, que es la ley que es el Código Procesal Constitucional, ¿no?
siendo muy aberrante, arbitrario, no solamente como mencionaba la compañera, que va contra los magistrados, contra la elección de los jueces, contra el nombramiento de las autoridades, sino que también vulnera la ley 025, la ley del órgano judicial, sus atribuciones, sus competencias, la cual este decreto supremo contradictorio no solamente se basa en lo que genera la controversia de la constitucionalidad, sino que también a la afección de los derechos fundamentales y garantías de la Constitución y atribuciones de cada miembro de acuerdo a la elección planteada, siendo los nombramientos directos, dice, ¿no? De los magistrados que se mantendrán en los cargos, eh, que se les prohíbe revisar la Constitución de los derechos de la JPR. La siguiente diapositiva comienza. Ya. La liberación masiva de los detenidos. Todos los jueces penales deben ordenar sin mayor trámite la liberación inmediata de la detención de más de 2 años de sentencia ejecutoriada. La reforma del Consejo de la Magistratura, la restricción de la jurisdicción indígena oriente campesina, la modificación de los procesos judiciales, siendo esta fundamentación basada en lo que es la Constitución, la Ley 254 y la Ley del órgano judicial, la Ley 025, y las acciones que tiene que plantear cada diputado para la administración y no el atropello de la Constitución Política de Estado, así como lo dice el referente doctor, planteada la acción de inconstitucionalidad. Luego va a explicar mi compañera lo que es los fundamentos jurídicos, lo que es de impugnación sobre esta acción planteada. Muchas gracias, compañero. Eh, Impugnación. De acuerdo al análisis de incompatibilidad de la Constitución, hemos revisado y estudiado los artículos siguientes. Por ejemplo, en el artículo 1, nombramiento de magistrados, ¿no? Indica que, bueno, la Constitución vulnerada es el artículo 178, ¿no? Y el 182 de la elección de magistrados, ¿no? En ese artículo, en el decreto 6000 de quebrado 2024, permite el nombramiento de magistrados por parte de una junta de reconstrucción patria, lo cual contraviene lo que es la independencia del Poder Judicial, está vulnerando lo que es la independencia del poder Judicial y también elimina el proceso democrático de esta selección y elección de magistrados, ¿no? Tenemos también algunos casos, mencionamos algunos casos internacionales, ¿no? La opinión consultiva. También hablamos sobre el artículo 2 de la reforma del Consejo de la Magistratura, donde se vulnera el artículo 193 del Consejo de la Magistratura, indicando que la reforma propuesta por este decreto afecta a la autonomía y la independencia del Consejo de la Magistratura. Y bueno, que es una entidad clave para la administración y supervisión de lo que es el Poder Judicial. ¿No? También mencionamos casos y de acuerdo a la jurisprudencia que reafirma esta independencia y autonomía, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, compañera. Ay, gracias. Bueno, hablamos sobre el artículo 3 también, lo que es la modificación del proceso de selección judicial, que vulnera los artículos 182 y 183, indicando lo que son la elección de atribuciones de los magistrados, ¿no? Como había mencionado hace un momento, se elimina el sufragio universal para la elección de las autoridades y que eso es es fundamental, un principio fundamental para lo que es la independencia y la democracia en el Poder Judicial, ¿no? De la misma manera con su jurisprudencia, donde destaca la importancia del sufragio universal, ¿no? Con relación a la selección de autoridades judiciales. Y por último mencionamos lo que es la liberación de detenidos, ¿no? Vulnerando así en el artículo 23, lo que es el derecho al debido proceso, ¿no? Bueno, la liberación masiva, como hemos mencionado en anteriores debates y defensas,
Hablamos sobre la liberación masiva de detenidos en un proceso judicial adecuado y previo, donde viola totalmente el derecho al debido proceso, ¿no? Y de esa manera puede resultar contraproducente también en la impunidad de los delitos, ¿no? También mencionamos la jurisprudencia sobre garantías del debido proceso y con casos internacionales también, ¿no? En Venezuela también. A continuación va a explicar la compañera Lilian, le cedo la palabra. Gracias, compañera. Bueno, continuando con la explicación sobre los artículos impugnados de lo que es el decreto 6000/2024 y analizando su incompatibilidad con nuestra Constitución, tenemos el artículo 5 de este decreto que nos habla sobre la restricción de las detenciones preventivas. Bueno, este artículo vulnera lo que es el artículo 23 y 117 de nuestra Constitución, que nos habla sobre el principio de legalidad y el debido proceso. Esta restricción pues, generalizada de la detención preventiva pone en riesgo la seguridad pública y contraviene el principio de legalidad. Como jurisprudencia podemos mencionar la sentencia constitucional plurinacional 1121/2013, que nos habla sobre el uso de la detención preventiva y sus condiciones. Y haciendo un análisis a los estándares internacionales, tenemos el caso Torres Villacura versus Chile, también lo que nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso adecuado de la detención preventiva. Otro artículo impugnado es el artículo 6, que nos habla sobre la suspensión de la jurisdicción indígena originaria campesina. Bueno, este artículo del decreto impugnado vulnera el artículo 179 y 190 de nuestra Constitución, que nos habla sobre la jurisdicción indígena originaria campesina. Podemos ver que la suspensión de esta jurisdicción vulnera los derechos de todos los pueblos indígenas originarios campesinos, ya que estos no van a tener la potestad de administrar justicia conforme a sus propias normas, usos, costumbres y procedimientos. Podemos mencionar como jurisprudencia la sentencia constitucional plurinacional 0767/2012, que reconoce y protege la importancia de la justicia indígena. Y entre los estándares internacionales tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que protege el derecho de estos pueblos a sus propias instituciones. Otro artículo de este decreto impugnado es el artículo 7, que habla sobre la unificación del sistema judicial. Este artículo vulnera, es incompatible con los artículos 179 y 190 de nuestra Constitución Política del Estado, ya que la unificación del sistema judicial en un solo organismo centralizado contradice el principio de pluralismo jurídico que está reconocida por nuestra Constitución. Como jurisprudencia podemos mencionar la sentencia constitucional plurinacional 0238/2012, que nos habla sobre la pluralidad jurídica y la coexistencia del sistema judicial. Y entre los estándares internacionales que estamos mencionando, en esta acción tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Otro artículo impugnado, que es el artículo 9, que habla sobre la prohibición de recursos. Vulnera el artículo 180, que habla sobre el derecho a la defensa, y el artículo 191 sobre el control jurisdiccional. La prohibición de interponer recursos pues vulnera el derecho a la defensa y el control jurisdiccional de los actos administrativos y judiciales. Como jurisprudencia mencionamos la sentencia constitucional plurinacional 1342/2013, que nos habla sobre la importancia del control jurisdiccional y el acceso a los recursos. Y entre los estándares internacionales estamos mencionando el caso Cantos versus Argentina y lo que nos indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección judicial y el derecho a recurrir. Le cedo la palabra a la compañera Ince para que siga con la explicación. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, doctor. Bueno, siguiendo con aquí vamos a argumentar sobre qué derechos, sobre la afectación de derechos fundamentales, ¿no? Como primer punto tenemos la afectación al decreto. Este decreto afecta derechos fundamentales como el derecho al debido proceso, que está en el artículo 23, derecho a la defensa, artículo 180, y el derecho a la justicia plural, artículos 179 y 190. En el test de proporcionalidad hablamos de adecuación, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto. Esto quiere decir que este decreto está causando
ha causado un daño tremendo a los derechos fundamentales. Es desproporcionado en comparación con los beneficios esperados del decreto, ¿no? La magnitud del perjuicio a la justicia y derechos humanos supera cualquier posible mejora que el decreto pretenda lograr. Violación de garantías y protección judiciales. La prohibición de recursos, artículo 9, viola las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial, ya que impide que los ciudadanos puedan recurrir decisiones que consideren injustas o legales. Análisis del impacto en el Estado de Derecho. Esto afecta a la separación de poderes. Este decreto concentra el Poder Judicial en la Junta de Reconstrucción Patria, violando la separación de poderes, artículo 12 y artículo 178 de la Constitución. Esto compromete la independencia y equilibrio entre los diferentes órganos del Estado. Vulneración a la independencia judicial. La destitución y nombramiento directo de magistrados y jueces, artículo 1 y 3, compromete la independencia judicial, ya que los magistrados y jueces pueden sentirse obligados a seguir directrices de la Junta para mantener sus puestos. Suspensión de los efectos del decreto. Ponga su suspensión inmediata de los efectos de las disposiciones impugnadas mientras se resuelve de fondo la presente acción de inconstitucionalidad. Podemos decir que este decreto supremo 6.000/2024 afecta profundamente los derechos fundamentales y la independencia judicial. Esto compromete la estructura democrática y constitucional de Bolivia. La solicitud de inconstitucionalidad total o parcial del decreto, junto con la suspensión inmediata de los efectos, busca restaurar el respeto por la Constitución y proteger los derechos de los ciudadanos. Le doy el paso a mi compañero. Continuando con lo que vendría a ser el petitorio, lo que se pide más que todo es la declaración de institucionalidad total a lo que es el decreto supremo en cuestión, ya que la misma es contraria a lo que vendría a ser el Estado boliviano, y si no es el caso, se pediría lo que es la declaración de inconstitucionalidad parcial, en la cual se declara la misma en los siguientes artículos de cuestión, que deberían ser el artículo 1, el nombramiento de magistrados, el artículo 2, la reforma del Consejo de Magistratura, el artículo número 3, que vendrá a ser la modificación del proceso de selección judicial, artículo número 4, la liberación de detenidos, artículo 5, restricción de detención preventiva, artículo 6, suspensión de jurisdicción indígena ordinaria campesina, el artículo 7, unificación del sistema judicial, artículo 8, prohibición de recursos, y lo que debería ser el punto número 3, la aplicación de medidas cautelares, que se ordena lo que sería la suspensión inmediata de efectos del decreto supremo en cuestión, y los artículos antes mencionados específicamente. En lo que son los otros, sí se establece lo que debería ser el domicilio procesal en el barrio Flamingo, entre el 6 y octavo anillo. El segundo principio vendría a ser los honorarios de abogados que se rigen según lo que es la sede del colegio de abogados. Y en el tercer principio estaría lo que se señala la ciudadanía digital de abogado en cuestión. Eso sería por mi parte. Gracias, compañero. Bueno, como ya tenemos entendido, ¿no? Que el recurso de inconstitucionalidad se va a través del Tribunal Constitucional, ¿no? Que va a resolver, que garantiza la supremacía de la Constitución y enjuicia, ¿no? Lo que es a conformidad de acuerdo a los actos con la fuerza de ley de los rangos de la Constitución, ¿no? Y lo cual este acto impugnado refleja, ¿no? Que como objetivo es preservar el orden constitucional.
¿Alguien más que pueda aportar algo sobre esta, este acto de inconstitucionalidad? Bueno, sí, la palabra, compañero, acotando un poco a la exposición y al tema, sí, efectivamente, se vulneraron varios derechos, ¿no? Y eh, han violado las garantías, ¿no? A las autoridades y a ciudadanos que gozan de derechos constitucionales que la misma Constitución nos otorga. Sin embargo, con este decreto se ha omitido todos esos derechos fundamentales y aún así hacia las autoridades, ¿no? Eh, bueno, eso sería por mi parte. Gracias, compañera. Como lo mencionaba la compañera, la Constitución es muy reflejante en su artículo 13. Todo, todo eh, derecho reconocido y universales por la Constitución no tienen ninguna jerarquía, ninguno es mayor que otro, todos son por iguales y se respeta el orden constitucional, así como el 410, ¿no? Primero está la Constitución, el rango constitucionalidad, ¿no? ¿Alguien más que pueda aportar a la clase o concluimos con esto la exposición de nuestro acto de inconstitucionalidad? Bueno, pues para terminar, como decía Henry, es importante, digamos, que se ordene ya la suspensión inmediata sobre estos efectos de este decreto supremo, ya que, digamos, esto es más que todo para evitar daños irreparables dentro del orden constitucional y que también garantice la protección de estos derechos que se están vulnerando. Eso sería. Bueno, entonces concluimos el Zoom. Gracias, compañeras, por otro, otro trabajo grupal que hemos realizado con mucho esfuerzo. Muchas gracias a todos. De verdad, gracias. Se les agradece por estar presentes. Bueno, gracias. Un gusto. Gracias al doctor. Gracias, gracias. Gracias a los dos por nuestro aguante. Gracias.